Capítulo 150. ¿El profesor Snape quedó convencido? Astoria Greengrass. Los debutantes de este año no tuvieron nada del otro mundo, siendo Astoria el único interesante. En la larga mesa de Slytherin, Daphne observó preocupada cómo su hermana menor caminaba hacia el taburete frente a la mesa de los profesores. Ella estaba de un humor extraño en ese momento. Ella no quería que Astoria entrara a Slytherin, porque eso la pondría en manos de esa bestia lujuriosa, pero le preocupaba que la intimidaran si entraba en una casa diferente. Slytherin. El sombrero seleccionador gritó en voz alta que Astoria pertenecía a la casa de la serpiente. Al observar a la niña correr hacia su larga mesa con pasos alegres, Daphne suspiró impotente. Olvídalo, déjalo estar. Realmente no podía entender por qué su gentil y tranquila hermana parecía ser una persona diferente después de conocer a su jefe. La ceremonia de selección terminó pronto y como de costumbre, Albus Santa Dumbledore se puso de pie y dio un discurso. Ese día, la vieja abeja apareció en el escenario vestida con una colorida túnica roja de mago. Si llevara un saco en la espalda nadie pensaría que es un mago. Bienvenidos alumnos de primer año, y bienvenidos todos los demás a este nuevo año en Hogwarts. Antes de que empiece la cena, quiero decir algunas cosas serias. La primera es sobre los dementores. Como en el expreso de Hogwarts. Este año habrá dementores por todo el colegio. Necesitan realizar una tarea asignada por el Ministerio de Magia, por lo que durante su tiempo de vigilancia, nadie puede salir de la escuela sin permiso. Quiero que entiendas que a los dementores no se les puede engañar con ningún tipo de truco, ni siquiera con una capa de invisibilidad. Y no está en su naturaleza perdonar, así que no andes dándoles motivos para que te ataquen. Dumbledore le dio a Harry una mirada especial. Esta frase es específicamente para recordarle que no intente nada estúpido. En caso de que pierda la cabeza por un tiempo y use su capa de invisibilidad para buscar problemas con los dementores. Terminando de hablar sobre los dementores, Dumbledore cambió su expresión seria y miró el asiento del profesor con una sonrisa en su rostro. La siguiente buena noticia es que daremos la bienvenida a 2 nuevos profesores este año. En primer lugar, el profesor Remus J. Lupin de Defensa contra las Artes Oscuras. El profesor Lupin, cuya ropa estaba cubierta de parches, se levantó para saludar a todos con una expresión contenida. Lo que recibió fue un cálido aplauso de Harry y algunos otros. En la larga mesa de Slytherin, Lucas simplemente aplaudió simbólicamente. Él vio la fea expresión del profesor Snape, así que no hará cosas como buscar problemas. Harry y Ron en la mesa de Gryffindor junto a él también vieron la expresión de disgusto del profesor Snape. Harry le susurró a su amigo a su lado. Supongo que Snape debe estar molesto por no haber sido profesor de defensa contra las artes oscuras. En realidad odia a todos los profesores de defensa contra las artes oscuras. Cuando Harry dijo esto, su tono era de regodeo. Estaba encantado con la mirada molesta del profesor Snape. El siguiente es el segundo profesor. Todos saben que el profesor Kettleburn ya está jubilado. Además, su movilidad es un poco incómoda. Por supuesto, espera pasar su tiempo de jubilación con su extremidad restante. Por eso, demos un cálido aplauso a Rubeus Hagrid, quien se convertirá en profesor de cuidado de criaturas mágicas y, por supuesto, continuará con sus funciones originales como guardián de las llaves. Hagrid recibió un aplauso aún más fuerte. El gran hombre tiene mucha popularidad en Gryffindor y Hufflepuff. En una atmósfera tan cálida, una mueca de desprecio surgió de la larga mesa de Slytherin. Lucas miró a las 2 personas en el asiento del profesor. Uno es un hombre lobo, el otro tiene una personalidad descuidada a quien le gusta criar y reproducir criaturas peligrosas. No sabía qué pensar de la elección de profesores de Dumbledore. Quizás, como dijo el profesor Snape, ya tenía la cabeza llena de dulces. Una vez finalizada la fiesta de apertura, los estudiantes regresaron a sus respectivos dormitorios bajo el liderazgo de sus prefectos. Antes de abandonar el gran salón, Harry fue llevado por Madame Pomfrey y los estudiantes inmediatamente discutieron esto. Los que no creyeron que Harry se desmayó en el tren ya no parecían tan firmes. Sala común de Slytherin. La ceremonia tradicional del desafío del jefe ha comenzado oficialmente. Pero antes de que comenzara, Severus Snape, quien era su jefe de casa, llegó de repente. Esto es algo inesperado porque nunca se molesta en asistir a esta ceremonia en particular.
Al mismo tiempo, Harry, que acababa de salir de la enfermería, miró al profesor Lupin que estaba a su lado. Profesor, ¿puede decirme qué hechizo usó Lucas en el tren hoy? ¿Te refieres al encantamiento Patronus? Al ver que Harry asentía, después de pensarlo, Lupin le explicó la función del encantamiento Patronus. Entonces, ¿puedes enseñarme? Siento que los dementores me afectan mucho más que a nadie. Lupin no aceptó la petición de Harry. Se detuvo y se acercó a la ventana, observando a los dementores flotando en el aire bajo la lluvia torrencial. Harry, no creo que estés listo todavía, quizás te enseñe cómo hacerlo más tarde. Harry frunció el ceño, aparentemente insatisfecho con la respuesta del profesor. Pero el profesor, Lucas y yo estamos en tercer año, así que si él puede hacerlo, yo definitivamente puedo hacerlo también. Harry, ¿no lo entiendes? El encantamiento Patronus no es tan fácil de aprender, la mayoría de los magos adultos tienen problemas con el hechizo y no muchos pueden realmente usarlo. Lupin vio la determinación en los ojos de Harry, sabiendo que era inútil seguir persuadiéndolo. Así que no tuvo más remedio que enseñarle el encantamiento Patronus y cómo lanzarlo. Espera Patronum. Cuando Harry obtuvo el hechizo inmediatamente levantó su varita e intentó lanzarlo, pero no pasó nada. Remus suspiró y dijo, Harry, el encantamiento Patronus es un hechizo protector muy antiguo y profundo, y es muy difícil de aprender. Así que no te desanimes, no importa lo talentoso que seas, no podrás dominarlo en poco tiempo. Sin embargo, como su profesor de defensa contra las artes oscuras, puedo decirle responsablemente que su talento en defensa contra las artes oscuras es muy bueno. Eres igual que tu padre, y con mi guía creo que podrás lanzar con éxito el encantamiento Patronus en un par de meses. Harry miró sorprendido al hombre melancólico que tenía delante. ¿Conoces a mi padre? Por supuesto, tu padre James y yo solíamos ser estudiantes de Gryffindor y él era uno de mis mejores amigos. Harry, eres muy parecido a tu padre, ambos son muy talentosos. En ese instante, Harry sintió de repente una calidez como si Lupin fuera parte de su familia. Los dos hablaron sobre las hazañas de James Potter mientras caminaban. Tal vez fue porque esperaba que el padre de Harry tuviera una imagen majestuosa y recta, para que Remus no contara todas las cosas malas que hizo su grupo de merodeadores en ese entonces. Está bien Harry, se está haciendo tarde, deberías volver a tu dormitorio a dormir. Harry miró hacia el pasillo detrás de él y se despidió de Lupin a regañadientes. Cuando regresó a su dormitorio, Ron y los demás estaban comiendo dulces de broma. Escuchó los sonidos de varios animales saliendo de sus bocas y saltó a jugar de inmediato. En cuanto al encantamiento Patronus, hace tiempo que fue olvidado. El profesor Lupin también dijo que incluso las personas con talento tardan mucho tiempo en alcanzar el éxito. Harry sintió que en lugar de practicar duro por sí solo, sería mejor esperar a que el profesor Lupin le compartiera su experiencia. Sala común de Slytherin. Lucas se sentó en el sofá, mirando a la jadeante chica de cabello castaño. Aunque estaba un poco avergonzada, aún así venció a todos los de su año. Mi señor, todavía quiero mostrarle una cosa más. Astoria respiró profundamente. Esperó hasta que su corazón palpitante se calmó un poco, agitó su varita y señaló hacia adelante. Expecto Patronum. Una luz blanca plateada apareció en la punta de su varita. Aunque todavía estaba en estado de niebla blanca, Lucas pudo notarlo de un vistazo. El encantamiento Patronus de Astoria está bastante cerca de volverse corpóreo. Así es, sigue practicando, creo que podrás mostrar un Patronus completo en poco tiempo. Al escuchar los elogios de Lucas, la cara de la niña se puso ligeramente roja y la sonrisa en su rostro era mucho más brillante que antes. Gemma Farley, como prefecta, se puso de pie y anunció los resultados finales del desafío jefe. Jefe de primer año, Astoria Greengrass. Mirando a su hermana menor parada en medio de la multitud recibiendo aplausos, los ojos de Daphne estaban un poco complicados. Ella tiene muy claro cuánto trabajo duro ha soportado su hermana menor para obtener la fuerza que tiene hoy. Ah. Padre, madre, puede que no pueda traer de vuelta a Tori. Lucas no tenía idea de que por su culpa, el cabello de una joven casi se volvió gris por la preocupación por su hermana. Se levantó del sofá y miró a todos los que estaban en el salón. Deberías haber oído lo que dijo el director Dumbledore.
Hasta que los dementores se hayan retirado, los estudiantes tienen prohibido salir sin permiso. Especialmente aquellos con un buen Patronus, si alguna vez descubro que vas tras dementores. Definitivamente os colocaré en el salón como objetos para que todos practiquen su transfiguración. Sí, jefe. Todos conocen el temperamento de Lucas, aunque normalmente es bastante gentil, siempre hace lo que dice, por lo que todos asintieron. Por supuesto, sé que muchos de ustedes todavía son muy tímidos cuando se enfrentan a los dementores solos, así que... En ese momento Lucas miró a los jefes mayores que estaban a un lado. Jefe de segundo año, Noel Shafik. Jefe de tercer año, Draco Malfoy. Jefa de quinto año, Marcy Flint. Ustedes tres vayan a atrapar 2 dementores y tráiganlos para practicar. Ejem. Tosió el profesor Snape. Lucas lo miró con delicadeza. Profesor, ahora es mi turno de dar órdenes como jefe. Si tienen opiniones diferentes, podemos discutirlas más tarde. Bufido. La expresión del profesor Snape se volvió aún más fría y todos a su alrededor pudieron sentir la repentina disminución de la presión del aire. Jefe, ¿realmente necesito ir? Marcy Flint levantó la mano y preguntó. Por supuesto, hay que proteger a los 2 jefes más jóvenes. Al ver la expresión de Marcy al borde del llanto, todos a su alrededor rieron a carcajadas. Para el jefe del quinto grado, la aplicación del encantamiento Patronus fue perfecta. Pero en un momento dado, ella tenía un miedo terrible a los fantasmas, y un dementor encajaba en el aspecto de un fantasma aterrador mucho mejor que los fantasmas de Hogwarts. Los ojos suplicantes de Marcy fueron ignorados. Lucas miró a todos y volvió a decir, nadie sabe dónde está Sirius Black en este momento. Estoy seguro de que la mayoría de ustedes han sido informados de que Black viene a matar a Harry Potter. No me importa si esto es cierto o no. Si te encuentras con un desconocido en la escuela, por favor, avísale a tu delegado de curso, a mí y al jefe de casa con tiempo. ¿Entiendes? Sí, jefe. Lucas asintió con satisfacción y luego dejó que todos se dispersaran. Señor Grindelwald, acompáñeme a la oficina. El profesor Snape, que llevaba mucho tiempo esperando, abandonó el salón con un tono frío. Cuando Lucas alcanzó a la otra parte y entró a la oficina, con una mirada vio inmediatamente el caldero en la esquina. Al observar más de cerca los materiales, Lucas sonrió. Parece que su plan ha tenido éxito. Si este es el caso, el plan para la vieja abeja puede comenzar pronto. Capítulo 151. Lucas decide exponerse y todo es por el bien común. ¿Por qué Lucas estaba tan seguro de que la rebelión del profesor Snape fue instigada con éxito? El caldero en la esquina es la respuesta. Es el agua de vida que se está gestando en ella. Aunque con su nivel de poción puede que no sepa cómo es el agua de la vida, pero ha visto todos los materiales que no se han derretido completamente en su interior. Profesor, parece que no ha descansado durante este tiempo. Señor Grindelwald, el hecho de que lo haya llamado aquí no significa que crea en sus increíbles palabras. Ahora, hablemos de lo que acaba de pasar. ¿Sabes cuáles serán las consecuencias si capturas a un dementor en privado y te descubren? Al ver a Lucas asentir, el profesor Snape se burló. No creo que tu cabeza llena de Axnaterum lo sepa. Si el dementor capturado escapa, ¿sabes qué pasará? Por supuesto, profesor, así que espero contar con su ayuda para hacer algo que pueda mantener a los dementores contenidos. Snape no esperaba que Lucas dijera algo así. Señor Grindelwald, ¿le está pidiendo a su profesor que le ayude a hacer algo contra las leyes mágicas? Al ver que Lucas asintió nuevamente, Snape realmente se rió. Y una mueca con una ligera elevación en la comisura de la boca puede considerarse una risa. Estallido. El profesor Snape colocó un frasco de poción sobre la mesa. Señor Grindelwald, ¿se lo beberá usted mismo o tendré que dárselo yo mismo? Querido profesor Snape, ¿puedo preguntarle si esto es? El gas que cierra la garganta puede dejar a la gente inconsciente dolorosamente después de un rato. Si lo bebes, le ahorrarás esfuerzo a tu profesor y facilitarás su envío a Azkaban. Al ver la mirada fría del profesor Snape, Lucas sonrió, retrocedió 2 pasos y dijo, ya veré cómo lidiar con los dementores, así no los molestaré más. Su retroceso provocó que Snape guardara la poción sobre la mesa. Cuando vio que el gas estrangulador volvía a colocarse en la vitrina de cristal, Lucas respiró aliviado.
Profesor, no sé qué piensa usted sobre ese asunto. El profesor Snape cerró la vitrina de cristal y se giró hacia el caldero que estaba en la esquina. Empecé a preparar esta poción durante las vacaciones de verano. Debido a la escasez de materiales, tuve que preparar el agua de la vida de una sola vez. Revolvió la poción en el caldero en el sentido de las agujas del reloj con su varita. Sin embargo, Dumbledore quiere que prepare una poción de acónito para un hombre lobo. Estamos hablando de un hombre lobo. Ese viejo con el cerebro lleno de azúcar, ¿en qué demonios está pensando? Se podía escuchar por el tono del profesor Snape cuánto era su disgusto y odio por Lupin. Pensándolo bien, tiene sentido, porque los merodeadores lo habían intimidado mucho en la escuela. ¿Qué quiere decir el profesor? Vienes a ayudarme a preparar la poción de acónito. Además, necesito saber cuál es tu próximo plan. ¿Cómo quieres salvar a Harry Potter? Lucas sacó su varita y lanzó Mufliato. El profesor Snape le dirigió una mirada bastante sorprendida. Parece que has aprendido todos los hechizos de mi libro. Por supuesto, los hechizos creados por el profesor son muy prácticos. Claro que Lucas no le diría que podía usar estos hechizos hace mucho tiempo. En cambio, quería reconocer al profesor Snape, quien los había creado. Ante sus repetidos halagos, incluso la expresión indiferente del profesor Snape se suavizó un poco. Aprovechando la oportunidad, Lucas preguntó: «Profesor, ¿ha oído hablar de la piedra de la resurrección?» Su voz simplemente cayó y vio al profesor Snape mirándolo como si fuera un idiota. Creo que todos los jóvenes magos han leído libros infantiles como los cuentos de Beedle el Bardo. El método del señor Grindelwald es encontrar la piedra de la resurrección ilusoria para revivir al señor Potter. Mientras el profesor Snape hablaba, sus ojos se volvieron muy desdeñosos. En ese caso, el señor Grindelwald puede irse. No se preocupe, no le contaré a nadie sobre la conversación que tuvimos. Al ver al profesor levantar su varita y señalar la puerta de la oficina, Lucas dijo con impotencia: «Profesor, ¿quién le dijo que las reliquias de la muerte son solo un cuento de hadas?» De hecho, Lucas también puede entender que, cuando nació la generación del profesor Snape, Heller Grindelwald había sido derrotado durante años. En aquella época Voldemort era el tema principal, por lo que temas como las reliquias de la muerte hace tiempo que quedaron obsoletos. La capa de invisibilidad es una reliquia de la familia Potter, y nadie es tan tonto como para publicitar su reliquia familiar como las reliquias de la muerte. La varita de Sauco estaba en la mano de Dumbledore. Pero Dumbledore fue reconocido como el mago más fuerte en ese momento, por lo que su luz oscureció la varita de Sauco en su mano. De hecho, se puede ver en muchos lugares en la obra original. El profesor Snape, hasta su muerte, pensó que Voldemort había adquirido una poderosa varita de Dumbledore. Al ver los ojos perplejos del profesor Snape, Lucas recordó suavemente: la capa de invisibilidad en la mano de Harry Potter y la varita de Sauco en la de Dumbledore son ambas reliquias de la muerte. Imposible, dijo el profesor Snape, sacudiendo la cabeza. Harry Potter no será mencionado por ahora, pero estuvo al lado de Dumbledore durante muchos años. Habiendo visto la varita del anciano unas cuantas veces, recuerda que Dumbledore dijo que se la había ganado a un amigo suyo. Lucas sabía que si no podía mostrar pruebas, el profesor Snape no lo creería. Entonces agitó su varita y señaló al aire y una versión reducida de la marca de la alianza apareció en el aire. Lucas borró las dos G mayúsculas dejando las marcas restantes delante de ellas. Mi padre, Heller Grindelwald, robó una varita al maestro Grigorovich cuando era joven. Esa es la varita de Sauco mencionada en los cuentos de Beedle el Bardo. Con su inmenso poder. Fue por eso que mi padre era invencible e imbatible hasta que perdió contra Dumbledore. La varita de Sauco solo se somete a los más fuertes, por eso mi padre derrotado perdió la varita de Sauco, y ha permanecido en manos de Dumbledore desde entonces. Lucas hizo una pausa por un momento después de terminar de hablar, tuvo que esperar a que el profesor Snape dijera el conocimiento. Tras ver al profesor asentir, Lucas levantó su varita y dijo: si no me crees, mira mi varita. La mía también está hecha de Sauco. Aunque parece diferente a la varita de Sauco, su varita también tiene características de Sauco. Continuar. Lucas tomó su varita y continuó. Después de mi investigación, descubrí que la reliquia de la familia Potter es la capa de invisibilidad en posesión de Harry. Y también tengo pruebas que demuestran que la familia Potter es descendiente de Ignotus Peverell, uno de los 3 hermanos.
En cuanto a la piedra de la resurrección. ¿Qué tal la piedra de la resurrección? Al ver que dejó de hablar cuando llegó a la piedra de la resurrección, el profesor Snape frunció el ceño. La piedra de la resurrección es interesante, según mi investigación, en realidad está en la familia Gaunt. Y la familia Gaunt es descendiente de Salazar Slytherin, y al mismo tiempo tiene alguna relación con Cadmus Peverell, el segundo entre los 3 hermanos. He encontrado el paradero de la piedra de la resurrección, y ahora necesito a alguien lo suficientemente fuerte para recuperarla. Entonces, ¿vas a enviar a Dumbledore allí? El profesor Snape comprendió rápidamente lo que Lucas quería decir. Al verlo asentir, Snape se burló. Parece que subestimas a Dumbledore. No, no lo estoy subestimando, al contrario, entiendo la fuerza de Dumbledore mejor que nadie. Lucas se giró y caminó hacia el escritorio. Al verlo sacar una silla para sentarse, Snape le dirigió una mirada fría. Profesor, dije antes que Dumbledore ya debe saber de la existencia de los Horcruxes a estas alturas. Es posible que incluso haya investigado exactamente cómo Voldemort creó los Horcruxes. ¿Recuerdas el libro que te mencioné? Secretos de las Artes Oscuras. No lo encontré en la sección restringida. Pero estoy seguro de que todavía está en Hogwarts, así que ¿dónde crees que estaría el libro? La imagen de la oficina del director apareció inmediatamente en la mente de Snape. Los libros allí deberían ser los terceros más numerosos en Hogwarts. Al ver su expresión, Lucas supo que el profesor Snape había pensado en ello, así que continuó. Si hay un estudiante excelente que de repente le pregunta al director sobre el alma, ¿qué crees que hará? No creía que el señor Grindelwald tuviera intención de suicidarse. ¿De verdad crees que Dumbledore es tan amable como parece? Por supuesto que no, pero para el buen desarrollo del plan futuro es necesario hacerlo, y todo sea por el bien común. La mirada segura de Lucas no impresionó al profesor Snape. En cambio, lo ridiculizaron con aún más violencia. La noche en las mazmorras es inquietante y silenciosa, pero el sonido del profesor Snape escupiendo veneno se podía escuchar de vez en cuando en la oficina de pociones. Hasta que pasó mucho tiempo, la voz tranquila de Lucas resonó en la oficina. Ya que hemos llegado a un acuerdo, por favor, confíe en mí. En cuanto a si Dumbledore me hará algo, todo depende de usted, el profesor. Veo que la relación entre usted y el profesor Lupin es muy mala, y parece odiarlo. Defensa contra las artes oscuras en unos días, creo que es una buena excusa, luego empezaré a planificar y haré que Dumbledore hable conmigo, y el resto dependerá de ti. Después de que Lucas terminó de hablar, se dio la vuelta y caminó hacia la puerta de la oficina. Dejando al profesor Snape solo con su depresión en la oficina. Capítulo 152. Una nueva forma de obtener puntos de logro. Ese aterrador Lucas ha vuelto. Al día siguiente continuó la fuerte lluvia continua. El clima sombrío, combinado con la presencia de dementores, hizo que los estudiantes se sintieran extremadamente pesados. Por supuesto, esto no incluye a Lucas. Es hábil y audaz, así que incluso esperaba que los dementores vinieran a molestarlo. De esta manera, pueden ser capturados con razón. En la mañana del primer día de clases, la profesora McGonagall enseñó transformaciones como de costumbre. Durante el verano antes del tercer año tuvieron que elegir asignaturas optativas. Además de los cursos regulares como encantamientos, transfiguraciones, historia de la magia, pociones, etc. Los estudiantes de tercer año también deben elegir un mínimo de 2 asignaturas optativas de 5 materias. Aritmancia, adivinación, estudios mugles, runas antiguas y cuidado de criaturas mágicas. Lucas eligió runas antiguas, cuidado de criaturas mágicas y adivinación. Las runas pueden ayudarle a completar mejor la investigación de la alquimia. Y la adivinación es debido al talento, ya que obtuvo el talento de adivinación despertado, sería una lástima no usarlo. La última opción de cuidado de criaturas mágicas fue elegida enteramente para el cuidado de las criaturas mágicas en el jardín secreto. En cuanto a la señorita Hermione, que tiene una mayor sed de conocimiento, eligió los 5 iguales que en el libro original. Lucas intentó persuadirla junto con Cho muchas veces. Pero la señorita Hermione, muy terca en sus estudios, simplemente no escucha. Aula de transfiguración. Los niños alrededor de los 13 años cambian muy rápidamente. Solo han pasado unas vacaciones de verano y muchas personas han crecido mucho y ya no parecen niños pequeños.
Al comenzar el tercer año, los cursos básicos se impartirán conjuntamente en las 4 casas. Esto facilita la coordinación de los horarios de las asignaturas optativas. Mientras escuchaba a la profesora McGonagall hablar sobre la clase de hoy, la mente de Lucas gradualmente comenzó a divagar. Desde el final de las vacaciones de verano, nunca más volvió a obtener puntos de logro. De hecho, en el último año escolar, Lucas descubrió que responder preguntas en clase durante los días de semana ya no podía generar puntos de logro. Esto no es una buena noticia para él. Tenemos que encontrar nuevas formas de ganar puntos de logro. El pensamiento permaneció en la mente de Lucas, pero no pudo pensar en nada por un tiempo, por lo que sus pensamientos se dirigieron a otro asunto. Sirius Black ha desaparecido. Los miembros del grupo de los santos lo siguieron hasta Hogsmeade, pero después de eso perdieron por completo todo rastro de Sirius. Lucas supuso que el perro no entró a Hogwarts a través del túnel de Honeyduques. Si fue así, debería haber entrado a través del pasaje secreto de la cabaña de los gritos hacia el recinto de la escuela. Eso podría ser un poco problemático. Los terrenos de Hogwarts son tan grandes que no es fácil encontrar un perro. Tal vez probar con Peter Pettigrew. Justo cuando Lucas estaba pensando en una forma de descubrir a Sirius, Ron también estaba quejándose en voz baja con sus amigos. Maldita sea, ha habido un gato gordo y pelirrojo entrando en nuestro dormitorio desde el año pasado, realmente odio a ese monstruo feo. ¿Gato gordo? ¿Por qué no lo he visto?, preguntó Harry con curiosidad. Claro que no puedes verlo, porque siempre viene en plena noche. ¿No te das cuenta de que Scabbers ha adelgazado últimamente? Es por culpa de ese maldito gato. Harry pensó en el aspecto de Scabbers, pero en realidad no se dio cuenta de que la rata estaba adelgazando. Sin embargo, cuando vio que su amigo fruncía el ceño fuertemente, sintió que era mejor seguir sus palabras y asentir. Ahora que lo dices así, parece que ha bajado un poco de peso. Por cierto, ¿no les preguntaste a los demás de quién es el gato? Yo pregunté. ¿Quién es entonces? Ante la curiosidad de Harry, Ron miró impotente a Lucas desde el otro lado. Para ser precisos, miró a Hermione Granger al lado de Lucas. Es la mascota de la Sabelotodo. ¡Qué mala suerte! ¿Por qué todo lo malo tiene que ver con ese tal Grindelwald? La voz molesta de Ron sobresaltó a la profesora McGonagall en la conferencia. Al ver que Harry tampoco prestaba atención a lo que ella decía, la severa voz de la profesora McGonagall resonó en sus oídos. Señor Potter, señor Weasley, por favor, pónganse de pie. Después de esperar hasta que ambos se levantaron abatidos, la profesora McGonagall también se acercó a ellos. Ahora saquen sus varitas y completen la transformación que acabo de describir. Los dos no escucharon en absoluto lo que dijo el profesor. Miraron hacia la pizarra, pero descubrieron que no podían entender nada de lo que estaba escrito. Al ver que ambos bajaban lentamente la cabeza, el rostro de la profesora McGonagall se tornó muy molesto. Potter, Weasley, por interrumpir la clase, 4 puntos de Gryffindor, 2 puntos cada uno. Siguiendo con ese gusto familiar, la primera casa en perder puntos al comienzo de cada año siempre debe ser Gryffindor. Especialmente durante los años transcurridos desde que ingresaron a la escuela, esta regla tácita prácticamente no ha cambiado. La gente de las otras 3 casas en el aula soltó una carcajada. La risa de una sola persona es pequeña, pero la de un grupo de personas parece ser muy ruidosa. Los dos se sonrojaron de vergüenza al oír la risa detrás de ellos. Caballeros, no quiero una próxima vez. Al ver que ambos asintieron, la profesora McGonagall les pidió que volvieran a sentarse en sus asientos. Inmediatamente después llamó al representante estudiantil a quien siempre convoca para las manifestaciones. Señor Grindelwald, venga y enséñenoslo, por favor. Lucas ni siquiera escuchó lo que decía la profesora McGonagall. Señor Grindelwald. Al escuchar a la profesora McGonagall llamarlo nuevamente, todos en el aula miraron hacia la primera fila a la derecha. Harry y Ron miraron a Lucas que estaba distraído, se taparon la boca y rieron en secreto. Inesperadamente, todavía tuvieron la oportunidad de ver la escena donde Lucas fue castigado por el profesor en clase. Estallido. Lucas sintió que su novia que estaba a su lado le pateaba la pantorrilla y estaba a punto de preguntarle qué había pasado. Pero cuando levantó la vista, vio el rostro serio de la profesora McGonagall.
Señor Grindelwald, por favor, demuéstreles a todos lo que he estado enseñando hoy. Lo siento, profesor. Lucas se disculpó primero, luego miró la pizarra con su varita en mano. Él simplemente lo miró y lo supo claramente. La varita se volvió muy flexible en las manos de Lucas. Cuando saludó con la mano el libro que estaba sobre la mesa, este se convirtió en un gato blanco y esponjoso. Inmediatamente después, saltó en el aire y se convirtió en una paloma voladora. Luego voló alrededor del aula por un momento y, finalmente, se abalanzó sobre la pecera del frente. La pecera, que originalmente estaba vacía, ahora no solo tiene agua, sino también una carpa roja nadando de un lado a otro. Aplausos, aplausos, aplausos. La profesora McGonagall aplaudió con una amplia sonrisa. Muy bien, me temo que ya casi no me queda nada que enseñarte sobre la transformación. Al escuchar tales comentarios, hubo muchas exclamaciones de sorpresa en el aula. Debido a la excelente actuación del señor Grindelwald, decidí darle a Slytherin 5 puntos, que habrían sido 10 puntos, pero debería saber por qué no lo son. Lucas se disculpó nuevamente con el profesor. Cuando se recostó en su asiento, de repente un recordatorio del sistema llegó a su oído. Dean, el anfitrión ha obtenido un nuevo logro, sin precedentes. Recompensa. 200 puntos de logro. Lucas enciende el sistema. Un logro sin precedentes, fue recompensado por romper el récord de lanzar el hechizo de transformación compuesta más rápido. Un recuerdo lejano apareció de repente en la mente de Lucas, recordó que cuando recién había ingresado a la escuela, también en la clase de transformaciones, una vez hizo algo que rompió récords. En ese momento, era el tercer lugar en la historia, y el sistema también recompensaba puntos por logros. Rompe récords de Hogwarts para ganar puntos de logro. Lucas parece haber encontrado una nueva forma de ganar puntos de logros. Y este método es muy desafiante, nadie sabe exactamente cuántos registros ha tenido Hogwarts a lo largo de los milenios. Pero Lucas quería probar y ver si podía cambiar esos registros a su propio nombre. Clase de encantos Dean, felicitaciones al anfitrión por obtener un nuevo logro. Ganar el primer puesto, encantamiento de destierro. Recompensa. 200 puntos de logro. Clase de pociones. Dean, felicitaciones al anfitrión por obtener un nuevo logro. Poción perfecta. Recompensa. 200 puntos de logro. Durante el siguiente periodo de tiempo, los estudiantes de Hogwarts redescubrieron la fuerza incomparable de Lucas que demostró en el primer año. Todos los estudiantes de tercer año de Hogwarts quedaron eclipsados por su luz. Los discos cargados de polvo también fueron rotos uno a uno por él al dejar su nombre en ellos. Esta situación se prolongó durante varios días hasta la llegada de las clases electivas. Lucas se sentó en un cojín mirando la taza de té sobre la mesa, ya sabía qué hacer a continuación. En ese momento entró Sybil Trelawney, la profesora de adivinación. Ven aquí, viajarás al mundo de la adivinación. Al venir aquí descubrirás si tienes visión. Tan pronto como la profesora Trelawney terminó de hablar, chocó contra una mesa baja. Este repentino accidente justo cuando ella estaba hablando de tener visión provocó algunas risas en el aula. La profesora Trelawney parecía acostumbrada a ello. Se presentó y comenzó a explicar la primera etapa del curso. Iban a aprender tesomancia, que consiste en leer los pozos de té en la taza de alguien e interpretar su significado. Lucas escuchó el misterioso discurso de la profesora Trelawney con gran interés. Aquellos que se dedican a la adivinación y a la profecía parecen gustar de hablar en este tono, siendo siempre muy vagos en todo lo que dicen, su padre en realidad es bastante igual. Esto no tiene sentido. De repente, una voz familiar vino a su lado. Lucas se giró para mirar a Hermione, con los ojos llenos de escrutinio. ¿Qué pasa? ¿Por qué me miras así? ¿Qué cree usted, señorita Hermione? Su jefe de casa es realmente amable con usted, al darle algo así. La mirada de Lucas se dirigió al cuello de Hermione. Estaba el collar que le regaló durante su primer año, y también una larga cadena de oro. La expresión de Hermione cambió y de repente se cubrió el pecho con las manos. El profesor dijo al principio que no puedes permitirte ver a otro yo. Pero la otra parte no dijo qué pasaría si su novio se diera cuenta. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado.
Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? X, The Shadow, Daniel, Leo 1218, Kukier 2000, Adou Frost, Naruto Shippuden, y Salvador Zárate Miranda. Son unos grandes bros. No podría faltar también a los máquinas de Tatoo 883, Tojifu Siguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Schwirtz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Random Games, Amino Senpai, Roxwork, Marcos Peña, Itzloe Aubert. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego Ou, José Peralta, y Lázaro. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse. Nos vemos en el próximo vídeo, chao.